bendiga, realmente qué gusto poder estar acá delante de nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también con una expectativa de las cosas que Dios quiere hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, primero que nada porque tú vives y reinas. Tú eres el verdadero Señor de los milagros, Señor, que no necesitas que el hombre te sostenga, porque tú eres el que nos sostienes en tu mano. Permite, Señor, que en esta noche tu palabra, que es la que abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para poder entender los planes y los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra abra nuestro corazón, Señor, y permita que cada uno de nosotros seamos formados en ti. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús, oramos para que tu palabra sea predicada, para que aún cada uno de los hermanos que no han podido llegar y que se van a conectar a través de las redes sociales, ellos también puedan ser impactados por tu palabra, porque es lo único, Señor, que realmente puede transformar al hombre. Así como la tierra solamente se produjeron los cambios en ella cada vez que tu palabra llegó, así sabemos y entendemos, Señor, que solo tu palabra puede generar cambios en el corazón del hombre, en la vida misma del hombre, y cambiar la raíz. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy día yo quiero seguir compartiendo. Habíamos estado hablando en estos jueves pasados acerca del amor del Padre, pero ahora yo quiero enfatizar un punto que es muy importante dentro de este ciclo, el cual yo creo que hoy día vamos a cerrar, porque a partir de la próxima semana vamos a estar compartiendo más acerca de la reforma y lo que significa la reforma. Lo digo a modo solamente de publicherry, para que podamos conectarnos y poder estar atentos qué significa, por qué fue necesaria la reforma. Pero hoy día vamos a hablar acerca del Padre una vez más, pero vamos a hablar acerca del camino a Dios Padre. Dios tenía preparado el camino a Dios Padre. ¿Por qué? Porque para poder entender qué es el camino al Padre, es necesario primero saber que existe un camino, pero que también existe una solución brindada por Dios para el hombre. Ahora, Dios trajo una respuesta inmediata para el hombre, una solución inmediata a los problemas visibles. Esta respuesta que Dios trae, normalmente la gente está buscando respuestas a sus problemas visibles. ¿Cuáles son los problemas visibles? Problemas matrimoniales. Los problemas visibles son problemas económicos. Los problemas visibles, ¿cuáles son? Son problemas relacionales, pueden ser problemas de conducta, pueden ser problemas como ataduras, ¿no? Cuando la gente está atada y de alguna manera todos estos problemas son los que se ven, son la apariencia de lo que cada uno de nosotros solemos tener, pero bíblicamente estos problemas no son los verdaderos problemas, sino son la consecuencia del problema principal. ¿Y cuál es el problema principal que tiene el ser humano? Es la condición con la que nace. Entonces, a partir de ahí es importante poder entender que lo externo que nosotros vemos son los frutos, pero hay frutos que se van a ir secando. Por ejemplo, si tuviésemos un árbol de manzana y vemos frutos y no queremos que ese árbol dé esa clase de frutos porque no me gusta ese fruto que está dando, la única forma de eliminar los frutos, hay dos maneras: sacándolos, pero si yo los saco del árbol, quito los frutos, al poco tiempo volverán a crecer otros frutos ahí. La única manera de asegurarme de que esos frutos ya no vuelvan a crecer es matando la raíz. Si yo mato la raíz, no importa si yo dejo los frutos ahí visibles, pero serán los últimos frutos y se irán secando conforme avance el tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, los problemas solamente vienen a ser fruto de una condición y una raíz con la que el hombre nació y en la que ha permanecido a lo largo de muchos años. Sin embargo, la respuesta de Dios al problema del hombre es una respuesta inmediata. ¿Y cuál es la verdadera respuesta que el ser humano necesita? Es la respuesta espiritual, es decir, cuando se soluciona el problema espiritual con que nació. Y la Biblia nos da testimonio de ello, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todo, porque en realidad sí, estamos ya en Cristo. Somos nuevas criaturas.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero así como el árbol está aparentemente con los frutos y vemos varias cosas en apariencia, es cuestión de tiempo nada más hasta que esos frutos se eliminen o se sequen. ¿Me dejo entender? ¿Por qué es cuestión de tiempo? Porque Dios ya hizo el cambio. El cambio principal está hecho. El problema no es lo que se ve, el problema es lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? El problema de raíz. Y el problema de raíz es cuando el hombre entiende que está separado de Dios. Pero una vez que ese problema se soluciona a través del sacrificio de Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Y es allí donde Dios comienza a tratar con nosotros. Porque ya no estamos en las manos del enemigo, nunca más. No somos parte de él. Él no tiene poder sobre nosotros. Nada puede ocurrir si es que Dios no lo autoriza. Ahora, ¿qué significa esto? Hay planes y hay propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, yo quiero narrar rápidamente qué cosa es el camino a Dios Padre o el camino a Dios el Padre. Cuando Dios creó al hombre, y vamos a entenderlo, una vez más, siempre estamos yendo a Génesis, ¿verdad? Y siempre estamos tratando de buscar, porque Génesis es un libro muy rico, sobre todo los primeros capítulos, hasta el capítulo 11, por lo menos. Son libros llenos de mucha, de los planes de Dios. Cuando Dios creó al hombre, es decir, a Adán y a Eva, ¿verdad? Ellos tenían libre acceso del camino hacia el Padre. O sea, ellos tenían libre acceso a Dios. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva tenían libre acceso a Dios. El camino estaba libre, ¿verdad? Y ellos podían entrar y disfrutar de una comunión con Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos entendiendo. Pregunto, ¿existía ley allí? Bueno, esto les va a sorprender, porque sí existía. La ley siempre ha existido. La ley siempre ha existido y ha existido en el corazón del hombre. Si no hubiese existido, Satanás, ¿cómo se hubiera rebelado contra Dios? Él contravino contra la ley de Dios. ¿Existía ley? Por supuesto que sí existía. No existía una ley escrita, como nosotros gráficamente la podemos ilustrar o conocer. Pero por supuesto que sí existía ley. Y para Adán también existía una ley. La pregunta es, ¿Adán y Eva podían cumplir la ley? Sí. Ellos sí podían cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ellos eran santos. Porque ellos eran puros. Ellos estaban en toda la capacidad de poder cumplir la ley, porque ellos eran creación directa de Dios. No había pecado. Recuerden que el primer Adán, Adán, por valga la redundancia, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, es exactamente la misma naturaleza que el primer Adán. ¿Y por qué Cristo pudo cumplir la ley? Porque Él estaba capacitado para hacerlo, porque no había pecado en Él. Y no era para Él no era una necesidad mórbida o una necesidad como ocurre en el ser humano que está caído. Entonces yo quiero que entiendan algo, y algo que tenemos que entender. Tanto Adán como Eva tenían acceso libre a Dios, y ellos sí podían cumplir la ley. ¿Existía la ley? Sí existía. ¿Podían cumplir la ley ellos? Sí podían cumplir la ley. ¿Por qué podían cumplirla? Porque ellos eran santos, eran puros, eran limpios, eran imagen y semejanza de Dios. Y no era forzoso para ellos cumplir la ley. Pero había una ley que Dios estableció en ellos, que Dios estableció que de todo árbol del huerto podéis comer, más del árbol que está en medio del huerto, ellos podían comer el árbol que estaba en medio del huerto, según Génesis es el árbol de la vida. Pero también había otro árbol, no especifica que estaba en medio del huerto, pero está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo, todo podéis tocar, todo puedes comer, puedes hacer todo lo que quieras. Lo único que no toques el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que toques de ese árbol, tu dependencia conmigo, tu relación de dependencia, porque eso es lo único que impide, vamos a ponerlo en este plano,
lo único que impediría mi comunión permanente, plena contigo, es si tú transgredes y comes de ese árbol. Adán no era un improvisado. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía la mente de Cristo. Él tenía la capacidad de poder obedecer y cumplir la ley y no era gravoso. No era un esfuerzo, no era un sacrificio como hoy cuesta cumplir la ley. Porque nuestra naturaleza caída quiere arrastrar al hombre hacia el pecado y es más, lo arrastra de muchas formas, lo tiene atrapado. Por eso es que vino Cristo. Entonces, la ley de Dios siempre existió, tanto para los ángeles como para el hombre. Y hemos leído cuando Dios habla que Dios mandó a que la sangre del cordero inocente tenía que mojar los cuatro cuernos donde estaban escritas los pecados o la ley, lo que el hombre no debía de transgredir. Ahora, ¿qué pasó con este camino, con este acceso que el hombre tenía? Porque el hombre tenía libre acceso a Dios, ¿o no? Sí. ¿Adán y Eva tenían libre acceso a Dios? ¿Era pesado ese acceso? Era libre. La única restricción que el hombre tenía, ¿cuál era? Que no coma del árbol. Porque el día que de él comiese, la relación con Dios se terminaría. Y no se terminaría como hoy me despido, nos vemos, mañana nos vemos, ya. No era una salida de un día y regreso al siguiente día. Tampoco era una salida de un fin de semana. Tampoco era una salida de un mes o de un año. Era una salida permanente. La Biblia enseña que Adán no podía ser engañado en 2 Timoteo 1, 12 y 13. Él no podía ser engañado. Eva fue la engañada. Entonces, ¿por qué es que menciono esto? Porque el camino, el acceso que el hombre tenía hacia el Padre fue cerrado por el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Vamos a Génesis 3:24. La consecuencia directa fue, y lo voy a leer, Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Está hablando de lo que Dios hizo. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces Génesis 3:24 dice que el hombre fue echado fuera. Entonces el camino al Padre se cerró. Fue interrumpido. Es solamente una perspectiva que quiero darle para que ustedes puedan darse cuenta de la condición del hombre. Porque el hombre inicialmente tenía acceso libre a Dios. Amén. Entonces, Dios siempre tuvo planeado rescatar al hombre, pero fue necesario para el hombre experimentar lo que es vivir apartado de Él. Para poder apreciar y valorar quién es Dios y quién es Cristo. Y Jesús lo explicó y lo enseñó a través de la parábola del hijo pródigo. El pródigo vivía en la casa de sus padres, pero no consideraba ni valoraba a su padre. Habían 2 pródigos ahí, el menor y el mayor. El menor fue el que salió de la casa, ¿verdad? Todos hemos escuchado, hemos leído acerca de la parábola del hijo pródigo. De la misma manera, el hombre no valoraba lo que era Dios, y Dios permitió que esto ocurriese. Pero ¿qué dice 2 Samuel 14:14? Para los que tienen su Biblia, y voy a leerlo, dice: porque de cierto morimos y somos como las aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. ¿Se imagina el agua? ¿A cuánto se le ha caído agua? En tierra. No en piso de cemento pulido, no en una alfombra, en tierra. ¿A cuánto se les ha caído el agua en tierra? En tierra, literalmente en tierra. ¿Saben lo que pasa cuando el agua cae? En la tierra la absorbe. ¿Puede recuperarla? No. Difícilmente. No se puede recuperar, ¿verdad? Entonces dice: porque de cierto morimos. Esa fue la condición en la que el hombre quedó. Y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida,
sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Dios proveyó de medios para que Adán, después de la caída, no se mantenga lejos de él, sino le dio una provisión. Entonces, voy a leer el mismo verso, que es 2 Samuel 14:14, para los que están tomando notas, pero lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente, y dice: todos moriremos algún día, nuestra vida es como agua derramada en tierra, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. ¿Y eso fue lo que hizo Dios? Sí, eso fue lo que hizo el Señor. Entonces, existió otro camino que Dios proveyó para llegar al Padre, y es cuando se introduce la ley. Si bien es cierto, la ley siempre ha existido y está en el corazón del hombre, porque el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que cuando la Biblia habla del altar, habían dos altares, habían dos sacrificios. Uno se hacía para la vista de la gente en el Antiguo Testamento, pero otro se hacía internamente en el templo. De la misma manera, hay dos sacrificios. Jesús fue el sacrificio vivo para que todo el mundo vea que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el segundo sacrificio fue en el templo de Dios, aquel templo perfecto donde Él habita. Entonces, en Éxodo 19:5, ahora pues dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios, ¿qué estaba haciendo acá en Éxodo 19? Está a punto de introducir la ley a través de Moisés. El pacto que Dios le estaba dando era la ley por medio de la cual ellos podrían llegar a Dios. Pero hay un problema con la ley. ¿Cuál es el problema de la ley? Que la ley no puede hacer perfecto al hombre. Por lo tanto, entonces el hombre, Dios proveyó un camino, pero no era perfecto. Porque solamente la sangre de un inocente con conciencia podía quitar. Y esa es la razón por la cual que el Cristo tenía que venir, es decir, el escogido que Dios anunció desde Génesis 3:15. Hebreos 10:1, ¿qué nos dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca, diga conmigo nunca, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley nunca puede hacer perfecto al hombre. Entonces, vemos luego que el propósito de la ley era para que el hombre reconozca su condición. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es que el hombre sepa que es pecador, para que pueda venir a Cristo, o que pueda venir a ofrecer el sacrificio como lo era inicialmente en el Antiguo Testamento. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el camino al Padre a través de la ley para el hombre quedó cerrado. Entonces, ¿por qué Dios propuso la ley? ¿Por qué Dios trajo la ley si el hombre no podía cumplirla? Porque la ley perfecta nos conduce al Padre. ¿Pero por qué la puso si tú y yo no podemos cumplirla? Porque Cristo tenía que cumplirla. Dios puso la ley para que el Cristo, es decir, nuestro Señor Jesús, pueda cumplir la ley. Él puso la ley para que Cristo la cumpla, no para que nosotros la cumplamos. No significa eso de que el vivir los principios de la ley trae como consecuencia éxito a la vida de las personas. Economía, moral, ética. Es buena la ley, pero nunca vamos a poder cumplirla en su plenitud. Nos va a traer beneficios el tratar de desarrollarlas, pero nunca podremos cumplirlas. ¿Pero para qué Dios la puso entonces? O sea, parece una locura pensar que Dios pone algo que el hombre no puede hacerlo. Es que no lo puso por ti, lo puso por Él. Por causa de Cristo,
Dios estableció la ley, porque Él es el único que puede cumplir la ley. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, verdad? Es espectacular, porque no es acerca de nosotros, siempre es acerca de Él y acerca de su obra. Entonces, ¿la ley quedó cerrada? Sí, para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplirla, pero la ley fue creada para que Cristo la cumpla. Porque esa era la única forma de entrar perfectamente al Padre. Y Él la cumplió. ¿Esto qué hizo? Creó una expectativa en el hombre, en su esfuerzo de llegar a Dios y de llegar al Padre. Entonces el hombre, la ley trajo una expectativa de esperanza. Porque cuando yo creo que no miento, que no robo, entonces no soy tan malo. Y créeme una expectativa de que tal vez puedo ser bueno. Y el problema más grande que el mundo tiene es pensar que Él es bueno. Y Jesús dijo, ninguno es bueno, solo uno. El problema más grande que existe en la humanidad es que el hombre puede pensar que es bueno. Cuando el hombre piensa que no es tan malo y que es bueno, entonces ahí empieza su problema, porque es difícil de que pueda obtener la salvación íntegra provista por Dios. Porque la salvación íntegra provista por Dios no requiere nada absolutamente de ti ni de mí. Es todo Él. Pero cuando yo creo que no soy tan malo, ¿qué es lo que hace la ley en mí? Genera una expectativa de que, bueno, yo lo ayudo a Dios. O sea, Él pone un 80, yo pongo un 20. Él pone un 60, yo pongo un 40. No es así. Es la obra total, soberana y absoluta de Él. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Me dejo entender? ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Entonces, esto creó una expectativa en el hombre porque él quiere alcanzar a Dios por medio de la ley. Pero la Biblia nos enseña en Hebreos 9, verso del 7 al 9, voy a leer. Hebreos 9, verso del 7 al 9. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Está hablando del camino para llegar a Dios, porque ¿quién habita en el lugar santísimo? Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No somos perfectos por medio de la ley, pero a través de Cristo lo vamos a hacer. Entonces, ¿Dios qué hizo? Nos dio una apertura del camino, es decir, Él mismo abrió el camino para nosotros llegar a Él. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi bondad, no tiene nada que ver con lo bueno que yo me puedo portar. Y eso no significa que no me deba portar bien. Hebreos 10, del 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo yo entro al lugar santísimo? ¿Cómo accedo a Dios? Por medio de la sangre del Cordero. Por el camino nuevo y vivo, dice en Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Quién abrió el camino para que el hombre llegue al Padre? ¿Yo lo hice con mi esfuerzo? No. Pero yo puse un porcentaje por si acaso. No. Fue Él. Siempre es Él. Siempre es Él. Dice, y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Voy a explicar algo más. En el templo de Dios existía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y solamente el sacerdote podía entrar a ese lugar con la sangre de un inocente ofrecida a Dios. Es decir, donde moraba la misma presencia de Dios, solamente podía entrar el sacerdote con el sacrificio, llevando la sangre. Cuando Jesús murió en la cruz, algo extraordinario pasó en la tierra. Cronológicamente, históricamente hubo un terremoto. Sí, es cierto.
hubo un terremoto, pero algo pasó en ese terremoto. Cuando Cristo murió, ese velo que separaba al hombre de Dios se rompió, fue rasgado de arriba hacia abajo, se abrió. ¿Por qué se abrió ese velo? ¿Por qué se rompió ese velo? Porque ese velo era lo que impedía que el hombre llegue a Dios. Porque toda persona que quisiera entrar, atravesar del lugar santo al lugar santísimo, inmediatamente debería morir por la presencia de Dios, porque no había el sacrificio. Pero cuando Cristo murió, en el momento mismo que murió hubo un terremoto, históricamente hablando. Pero espiritualmente lo que ocurrió es que se rompió el velo. ¿Y qué pasó con eso? El acceso a Dios está libre. El acceso a Dios está libre, está disponible. Quedando así el acceso libre del hombre hacia Dios solo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Marcos 15:38, para los que quieren tomar nota, nos dice que entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que ahora todos tenemos entrada y acceso al Padre por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 2:18? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cuando dice los unos y los otros, está hablando de cualquiera que pone su fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso es que Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Hebreos 4:14-16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, Cristo, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo la fe en Él nos hace partícipes del regalo de esta salvación tan grande. ¿Cómo es eso que solo la fe en Él? Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mi acceso está garantizado en Cristo. Yo no puedo ingresar por mi propia cuenta. El que no entra por la puerta, dijo el Señor Jesús, ese es ladrón y salteador. ¿Por qué? ¿Pero quién es el ladrón? Satanás, que engaña a la gente y le da un evangelio diferente, que le dice, tú puedes hacerlo con tus obras, tú puedes hacerlo con tu esfuerzo, tú tienes que esforzarte para hacer aquello. Pero lo único que la Biblia dice en cuanto a esforzarnos es, esfuérzate en la gracia. Es decir, en lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Esfuérzate en conocerle a Él. Esfuérzate en saber quién es Él, quién es Cristo. Esfuérzate en aprender a caminar con Él. Entonces, la fe es creerle a Dios en quien Él ha enviado para rescatar al hombre. ¿Qué es la fe? Cuando yo pregunto qué es la fe, obviamente muchos me van a hablar de Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, es cierto, eso es la fe. Pero la fe es creerle a Dios, es creer en el rescate que Él ha enviado por nosotros. ¿Y cuál es ese rescate? Cristo Jesús. Por eso es que el Señor Jesús, ustedes creen, le dijo a los fariseos, y estoy parafraseando, porque ellos le dijeron, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de cumplir las obras, ponen de su esfuerzo, ponen todas sus ganas para cumplir la ley. Pero Jesús les dijo, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ella os parece. No dice
os parece, a ti, te parece, les parece a ustedes. En ellos parece que tenéis la vida eterna. Pero inmediatamente los ubica y le dice, pero ellas dan testimonio de mí. ¿Qué les está diciendo? Que las escrituras lo dirigen a Él. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Dirigir nuestra mirada a Cristo. Por eso es que es la fe, es creer la provisión que Dios nos ha dado, creer en el rescate que Él nos ha dado. Es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él existe, como dice Hebreos 11:6. El privilegio de los que hemos creído es que hemos sido aceptados por Dios por medio de Cristo. ¿Cómo soy aceptado yo? ¿Cómo llego ahora al Padre? Solo a través del Hijo. No existe otro camino. Por eso Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. No hay otra manera de ser aceptos. Ahora nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo por la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? ¿Qué hemos aprendido? Que nuestros padres iniciales, porque todos venimos de Adán, ellos tenían acceso a Dios, tenían el libre camino. Pero después de la caída, ese camino al Padre se cerró. Pero Dios no lo dejó sin una solución, sino que le dio una provisión. Génesis 3:15 es el Evangelio dado al hombre para que el hombre sepa cuál era la forma en que debía acercarse. Pregunto, ¿el hombre antes de la caída podía cumplir la ley? Por supuesto que podía cumplirla y no era un problema, no era un esfuerzo. Pero después de la caída ya nunca más pudo. Por eso es que no podía permanecer y tenía que ser echado fuera. Luego Dios introduce la ley para que el hombre sepa que existe un camino a Dios, que es el cumplimiento de la ley. Pero vimos que la ley nadie puede cumplirla porque nunca, nadie por sus propios esfuerzos puede cumplir la ley. Y Santiago 2:20 nos enseña de que cualquiera que cumple toda la ley pero falla solamente en uno de sus puntos, se hace culpable de todo. Pero yo no miento, no robo. Pero si yo no cumplo solo uno de los puntos de la ley, me hago ladrón, me hago mentiroso, me hago adúltero, me hago afeminado, me hago homosexual, me hago calumniador. Soy culpable de todo. Entonces, ¿por qué puso Dios la ley? Dios puso la ley, exacto, para que sea Cristo el que la cumpla. Porque la ley es el camino al Padre, pero para el hombre está cerrado ese camino, porque el hombre está imposibilitado, incapacitado. Pero ¿quién es el único que puede cumplirla? Es Cristo. Y la ley entonces se estableció para que el hombre sepa que es pecador, pero se estableció para que Cristo lo cumpla. ¿Y lo cumplió? Gloria a Dios. Lo hizo. Y nosotros podemos disfrutar ahora de esa victoria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que es preciosa, es perfecta, es viva y eficaz, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y nos enseña cuáles son tus planes, Señor. Permite que nosotros nos llevemos esta verdad en nuestro corazón para poder entender y conocer más a ti, pero también para poder conocer nuestra naturaleza y cuán necesitados estamos de ti, Señor. Realmente queremos depender total y absolutamente de ti. Y como tú nos enseñaste, Señor, a través del Padre nuestro, que no se haga nuestra voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Permite que sea tu evangelio precioso el que prospere y el que gobierne este reino, este mundo, Señor. Que este mundo sea desplazado para que tú puedas tomar el lugar que tú te mereces. Primero en nuestras vidas, luego en nuestras comunidades, luego en nuestras ciudades, luego en nuestro país y en el mundo entero. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.